Muy buenos días. Estamos en el cuarto día de la semana, día jueves, y nuestra lectura hoy está en el Salmo 118, versículo 19 al 23. Los que tenéis la guía devocional, tengo que deciros que hay un error, porque se repitieron las lecturas del día anterior y se dejaron de poner las lecturas que corresponden para este día. Así que yo os las voy a citar inmediatamente. La lectura entonces es Salmo 118, versículo 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Luego correspondería hoy leer Mateo capítulo 21, versículo 42. Que dice lo siguiente: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Como hemos dicho ya, el Salmo 118 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12, versículo 10 repite la misma cita. Lucas capítulo 20 y versículo 17 también. Y luego en Hechos capítulo 4, versículo 11 es cuando Pedro dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego Pedro mismo la cita en su primera carta, capítulo 2 y versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El domingo, Fernando Plou titulaba su mensaje: Tienes que decirlo, Dios es bueno. Y la idea principal que nos dejó sobre este salmo es: si nuestra confianza está puesta en la bondad de Dios, que siempre es misericordioso, nunca seremos decepcionados, independientemente de las circunstancias externas o de lo que nos puedan hacer otras personas. Este salmo es un himno de acción de gracias y una liturgia entonada en procesión hacia la entrada del templo. Y es en este contexto que los fieles están en un estado de espíritu marcado por la alegría, la celebración, la reverencia y obviamente el compromiso. Es un momento especial de alabanza y adoración en un ambiente festivo. Toda la comunidad está presente y participa del acto de celebración. Los fieles responden bajo la dirección de un líder, de un director de coro que va dirigiendo las distintas participaciones. Por eso, para nuestro devocional, estos días pasados destacamos 3 voces que surgen en estos primeros 18 versículos, cantados por el coro. La primera voz fue la del pueblo de Dios, versículo 2 al 4. Luego meditamos en la voz del salmista en sus experiencias personales, versículos 5 al 14. Y ayer meditamos en la voz de Dios, versículos 15 al 18. Ahora, el coro que ejecuta este musical de salvación, como podríamos llamarle, llega a las puertas de la casa del Señor, a las puertas del templo, y se produce una solicitud de permiso que va a recibir una respuesta de los porteros.
La multitud que celebra pide a los sacerdotes responsables y los levitas encargados que abran las puertas del templo, llamadas aquí puertas de la justicia, porque las tradiciones antiguas del Oriente Medio identificaban la administración de la justicia con las puertas de las ciudades donde se llevaban a efecto los procesos judiciales. Por ejemplo, esto lo podemos ver en el libro de Ruth. Por ejemplo, cuando Boaz tiene que ir y sentarse a la puerta de la ciudad para negociar y legal y jurídicamente adquirir los derechos para redimir a Ruth. Bien, la gente justa, dice aquí, es la que practica lo bueno y lo recto. Esta es una idea que viene del Salmo 15 y que también podemos señalar en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? Y allí también hay una secuencia altifonal del coro y de los porteros que preguntan y contestan: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de la Gloria. Aquí se habla de que los que pueden entrar, los que son admitidos en la casa del Señor, son porque viven de acuerdo con las normas de la ley divina. Y esas personas justas que entran al templo expresan con alegría sus alabanzas y su profunda gratitud. Y esto lo hemos leído ya hoy en el versículo 21 al 23 y que se extiende hasta el 25. El Señor escucha el clamor del pueblo y responde a sus peticiones e interviene con actos de salvación. La piedra que los constructores rechazaron como inservible, ahora es parte indispensable del edificio, dice el versículo 22. Y el significado de la imagen es claro. Lo que había sido desechado como inservible, ahora se había constituido en elemento esencial y ocupaba un sitial de honor. Y esto ya nos habla claramente de lo que el Señor mismo interpretó en relación a este salmo y que está repetido una y otra vez en los 4 evangelios. Así que llegan al templo para celebrar la comunión y dos figuras surgen: la puerta y la piedra, o la puerta y el altar. Y obviamente es una profecía extraordinaria de la humillación y la exaltación del Señor Jesús. Pedro la aplica directamente a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo hemos leído en Hechos capítulo 4 versículo 11, y ninguno de ellos le acusó de citar ese salmo inapropiadamente. Así que aún en su silencio, aquellos líderes religiosos estaban avalando la interpretación que Pedro estaba haciendo del Salmo 118 y que hacemos hoy nosotros al entender en esto la figura del Señor. Por lo tanto, aquí tenemos una preciosa profecía. El salmista se ve a sí mismo con la procesión a las puertas del santuario y pide admisión. ¿Para qué? Para celebrar la gloria del Señor que viene en el nombre del Señor. Abridme las puertas de justicia, dice. Es decir, las puertas interiores por las que se entra al santuario, en que mora la presencia del Dios justo y que además es el que bendice, el que favorece a su pueblo, como recordamos cada día al acabar este devocional, al decir manteneos bendecible. Venimos a celebrarlo, venimos a adorarle, venimos a expresarle nuestra gratitud. Y entonces se le otorga lo que pide. Con la respuesta de los porteros levitas: esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Y notad que no dice entrarán los sacerdotes, entrarán los levitas o entrarán los que pertenecen al pueblo de Israel, sino los justos. Y en esto también hay una
velada señalización de los gentiles, como más tarde haría el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 2, donde habla de una gente justa, guardadora de verdades, y es entendida incluso por los rabinos como dando a entender un piadoso no israelita, no perteneciente por sangre al pueblo de Dios. Así que el salmista canta victoria al ver que estas puertas, durante tanto tiempo cerradas, se abren ahora para que ellos puedan entrar y presentar su gratitud y alabanza. Y entonces el salmista promete dar gracias a Dios por este favor. Verso 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y en especial, este es el objetivo de la reunión, por la salvación concedida al pueblo reunido. Hay aquí una alabanza. Y luego tenemos la profecía misma de los versículos 22 y 23. Y los judíos ven aquí una alusión directa, ya sea a la piedra que coronaba el edificio, tal cual la menciona Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. O también a la piedra colocada en el ángulo. Y esto lo menciona Isaías, capítulo 28 y versículo 16. Por tanto, dice el Señor, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ellos interpretaban que metafóricamente era una referencia a Israel, designada por Dios para desempeñar una función esencial en la construcción de su reino en la tierra. Así la interpretaban los rabinos, pero ahora los cristianos sabemos que se refiere a Cristo, compendio y cifra del remanente de Israel, piedra angular de la iglesia y del reino de Dios. Una piedra que fue rechazada por los edificadores, por los gobernantes e incluso por el pueblo de Israel, pues no quisieron reconocerle como su Mesías y lo negaron delante de Pilato cuando dijeron, no tenemos más rey que a César. Pero esta piedra fue exaltada, dice el versículo 22, ha venido a ser la piedra principal del ángulo, ha sido promovida al mayor honor, al lugar principal del edificio, en el ángulo que une y sustenta dos paredes, los judíos y los gentiles, para hacer de ambos una sola casa espiritual. Y esto está aclarado por Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 20, con un vocablo griego y muy interesante que no podemos ya mencionar. La mano de Dios está en todo esto. Esto, dice el verso 23, ha sido obra del Señor. Él ha permitido que esto sucediera. Y aquí hay un eco de Nehemías capítulo 6, versículo 16, donde dice, y es algo maravilloso, un portento de la diestra del Señor a nuestros ojos, para asombro, júbilo y alabanza de Dios, porque esto es algo maravilloso. La redención que Dios ha obrado en Cristo para salvación de todo el que cree. Versículo 24 dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hay días cuando lo menos que queremos hacer es alegrarnos. Nuestro ánimo está decaído. Nuestra situación no está al alcance de nuestras manos. La tristeza o incluso la culpabilidad es abrumadora. Podemos identificarnos con los salmistas que a menudo se sentían así. Sin embargo,
No importa cuán deprimidos se sintieran los salmistas, siempre fueron sinceros con Dios en cuanto a cómo se sentían. Y cuando hablaban con Dios, sus oraciones terminaban en alabanzas. Cuando no sientas deseo de regocijarte, dile a Dios cómo te sientes realmente. Descubrirás que Dios te dará una razón para hacerlo. Dios nos ha dado este día para vivir y para servirlo. Por lo tanto, alegrémonos en Él. El día de salvación divina es maravilloso y se convierte en motivo de felicidad y regocijo. Además, nos ayuda con una petición adicional. Necesitamos salvación y prosperidad, que alude a la bendición del Señor, que tiene repercusiones en todos los niveles de nuestra vida. Mi oración escrita: amado Padre, qué hermoso es ver a Jesús en los salmos del Antiguo Testamento. Cómo afirma nuestra fe en su persona, ver y considerar en estas imágenes que son de tanta bendición. Él es la puerta, Él es la piedra angular, Él es la base de nuestra salvación. Abre aún más nuestros ojos para verle en su hermosura. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Manteneos, en ese caso, bendecibles.